leyendo algunas en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a estar leyendo capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Un capítulo muy hermoso, un capítulo a la vez muy conocido. Contiene aquella parábola tan famosa del hijo pródigo y de la oveja perdida y de la moneda perdida. Son tres parábolas que el Señor refirió en sus días como respuesta a una crítica que recibió de los fariseos de aquel tiempo. Dijeron del Señor Jesús: a los pecadores recibe y con ellos come. Lo miraban con ese desprecio, porque el Señor se había juntado con publicanos, Zaqueo, tantos más, venían a verle y lo vieron y lo criticaron de esa manera. A los pecadores recibe y con ellos come. Y alguien dijo una vez: si así no fuese, yo todavía estaría con hambre. Si no fuese que el Señor recibe a los pecadores y con ellos come, y hermano, nosotros todavía estaríamos con hambre. Menos mal que estuvo esa posibilidad para nosotros. Las parábolas tienen un objetivo principal. En este caso aparecen dos que son muy claros, que es hacernos ver a todos nosotros el valor que tiene para Dios la vida de una persona. El valor que tiene para Dios el alma de esa persona. En otro momento dice el Señor que le aprovecha al hombre si gana el mundo y pierde su alma. Es de un valor inestimable delante de Dios. Muchos de nosotros obviamente no nos podemos considerar así, de tanto valor. Dios nos ve así, de valor, y nos enseña a nosotros qué importantes son para Él las personas. Qué importantes son para Él las personas. Bueno, y lo otro es el valor que tienen para Él las personas. No vemos nada de valor, lo voy a repetir muchas veces nosotros, excepto lo que Él nos dio. Pero si Él quitase aquello que puso a través de los años, y seríamos tan perversos como éramos antes o peor por el devenir de los años, ¿no? Así que damos gracias a Dios que estas cosas buenas que Él ha ido poniendo, pero sobre todas las cosas pensaba qué importantes son para Dios las personas. Un capítulo que, como muchos de ustedes, lo he leído muchas veces, pero siempre que vuelvo a él, Dios me recuerda lo mismo. Qué importantes son para Él las personas. A veces, con el tiempo, con las cosas, con lo cotidiano, perdemos esto un poco de vista. Aquellos religiosos del tiempo del Señor Jesús habían perdido de vista totalmente esto. En el capítulo 9, el Señor cura a una persona ciega. Bueno, se generó toda una controversia, le preguntaban si era pecador, si no era pecador. Bueno, le preguntaban a los padres y terminaron expulsándolo al ciego, afuera. Por eso que en el capítulo 10, cuando el Señor habla de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, si bien muchas veces nos referimos al diablo, no estamos tan equivocados. La verdad, por el contexto, es que no se refiere al diablo, se refiere a aquellos pastores de Israel, entre comillas, que comían la oveja engordada, que se servían de la lana, como él declara a través de los profetas, aquellos pastores que lo echaron al ciego, aquellos que debieran conocer al Señor y no lo conocieron. Bueno, y todos nosotros tenemos que tener, hermano, cuidado de esto, especialmente cuando ya llevamos unos cuantos años en compañía de Él. Dios fue trabajando en nuestra vida y a veces podemos perder de vista que lo bueno que podemos llegar a tener no es propio, sino que nos lo dieron. Dice Pablo en otro contexto: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te enorgulleces? Corremos todos el riesgo de menospreciar las personas o no darle el valor que tienen las personas por distintos motivos. Y para el Señor esto es muy importante porque su misión, el Señor la definió de esta manera en Lucas capítulo 19, verso 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor nació para morir. El Señor nació para buscar y dar su vida en rescate por muchos. Este es el tema. De paso curó a algunas personas, de paso resucitó a algún muerto, de paso le dio de comer 2 veces a los hambrientos, pero todo esto es de paso. El Señor ni vino a poner un merendero, ni vino a resucitar gente, ni vino a vaciar los hospitales. Algunos fueron sanados, obviamente no todos los que estaban en Israel, pero sí dice el Señor de su misión: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que en esta parábola que Él les va a referir, que son 3, les muestra el valor que tienen para las personas y la alegría que le produce encontrarlas y salvarlas. Vamos a ver que más de una vez acá aparece que estaban gozosos.
Son 3 motivos de fiesta. La fiesta por el hijo perdido, la fiesta por la moneda, que llaman los demás, alégrense conmigo, encontré la dracma, una moneda importante, y la oveja perdida que la trae sobre los hombros y le dice, vengan, y bueno, entonces el valor que tienen las personas y la alegría que le produce salvarlas y encontrarlas. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios deberíamos sentir lo mismo, estar alineados con el corazón del Padre. Sobre el final del capítulo vamos a ver que el hermano de este hijo pródigo, que le llamamos tantas veces, o despilfarrador, para que se entienda mejor, no participó de la alegría. A veces no vemos como Dios mira, no nos ponen tan contentos algunas cosas que a Él sí lo ponen contento, y por el contrario nos ponen contentos algunas cosas que a Él le disgustan profundamente. Por eso que la Biblia siempre es un espejo donde nosotros tenemos que mirarnos con atención y alinearnos con este perfil que nos muestra, dicho con todo respeto, del corazón de Dios, al punto que dio a su Hijo, para que nosotros estemos aquí y millones en estos 2000 años también. Mucho valor tienen para las personas. Nosotros a veces valoramos más los edificios, nuestras actividades, nuestros proyectos y bueno, hermano, yo creo que no es que, personalmente lo digo, no es que no me importan las personas, creo que no me importan como me debieran importar. No es que no me importan las personas. Creo que no me importa como me debieran importar. Si no, tal vez las actitudes serían distintas. Para los que no son del Señor, fundamentalmente. Charles Spurgeon escribió el libro Pasión por las almas. Hay hermanos que donde ven una persona, ven un alma en peligro si esa persona no es del Señor. Y tenían la costumbre de no irse a dormir si no le habían testificado al menos a uno. Es una visión hermosa que ojalá la tuviésemos todos. A veces las personas nos pasan por al lado como los postes de la ruta. Realmente no los vemos porque estamos ocupados en nuestras cosas y muy contentos con lo que Él nos dio. Por lo tanto, el que está en problema es el otro, ¿no? Y para el Señor, bueno, dice que le fue necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué era necesario pasar por Samaria? Porque hay una mujer que tuvo un marido, que tuvo 5, todos conocemos la historia, y todo lo que el Señor hizo y de qué manera buscó y salvó hasta el momento de la crucifixión, cuando tuvo tiempo para escuchar al moribundo que estaba al lado de Él, al cual salvó también. Por eso que tenemos que, más que aprender cosas nuevas nosotros, revisar las viejas. ¿Qué valor tiene para nosotros las personas? Para Él tiene mucho valor al punto de dar la sangre del Hijo y la alegría que le produce poder rescatarlas. Dice el libro de Miqueas que Él se deleita en hacer misericordia, que Él mira sobre los hombres y el que dijere pequé y no me aprovechó lo que hice, y Dios está pronto a restaurar y salvar. Así que bueno, con esta pequeña introducción vamos a leer estas 3 parábolas del capítulo 15. Entonces dice así el Evangelio, en el verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. La gente del vulgo, pecadores, publicanos, se acercaban para escuchar al Señor y los otros para murmurar del Señor. Ahí se ve el corazón de estas personas. Comienzan entonces las enseñanzas que Él les da. A raíz de esto le dice, ¿qué hombres de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, entre comillas, porque justo no hay ninguno, obviamente, que no necesitan de arrepentimiento. Lo llevó a un razonamiento lógico. ¿Quién de ustedes, que eran ganaderos, que estaban con rebaños, si se le pierde una oveja no la va a buscar? Me acordaba cuando criticaron al Señor porque los discípulos comían en el día de reposo y lo criticaron mucho también, como ahora. Y el Señor le dijo, ¿quién de ustedes, si el burro no se le cae en una zanja, por más que sea el día de reposo, no lo va a sacar? Y yo no voy a asistir a esta persona que está oprimida por el diablo. Son razonamientos lógicos que le hace el Señor. ¿Quién de ustedes, si se le pierde una oveja, no la va a buscar? La va a buscar.
Y si la trae sobre los hombros, está contento que la encontró. Bueno, hermano, para el Señor son muy importantes las personas. Otro podría decir, bueno, hay 99, se perdió una, qué sé yo. Y son cosas que a veces nos pasan, y especialmente a los pastores nos pasa esto, que a veces decimos, bueno, me son un montón, bueno, sabrá lo que hace, un montón de cosas más. Y por ahí estamos de alguna forma justificando la falta de empeño que ponemos en hacer todo lo posible para que la persona recapacite. Después hay algo que depende de la persona, pero yo siempre me pregunto si realmente hice todo lo que estaba a mi alcance para hacerlo recapacitar. Bueno, si persiste, no sé si es posible, pero es una pregunta que tenemos todos nosotros los pastores. ¿Nos importan de esta manera? ¿Es el pueblo que el Señor ganó con su propia sangre? Entonces, velar sobre esto. Hoy los pastores en general miran mucho la cantidad de personas. ¿Cuántos somos? ¿Somos 1000? ¿Somos 2000? ¿Somos 500? Bueno, el que se va, se va. Y ya ensayamos algunas frases como salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Ya? Para todos tenemos un texto bíblico. Y hermano, yo me pregunto si realmente hice todo lo posible por esto. Oye, bueno, somos unos cuantos. Porque cuando son poquitos, si uno no viene, se nota. Cuando la manada crece, bueno, tiene problemas, tantas cosas más. Acá les hace esta pregunta, si a ustedes se les pierde una oveja, si vos tenés un problema con el auto, ¿no te vas a preocupar por solucionarlo si tenés auto? Y la mayoría de nosotros nos preocupamos. Y si te pierde el caño en tu casa, no te quedás y llamás al plomero y un montón de cosas más, que son cosas, digamos, de segundo orden. Sí, lo hacemos. ¿Te preocupan las personas de la misma manera? Bueno, hermano, para meditar. Después le voy a hablar de que a una mujer se le perdió una moneda. Tenía 10. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, a estas personas que le criticaban, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Le causa una alegría particular. Cada uno dice que hay gozo delante de los ángeles del cielo. Nos cuesta dimensionar esto. Cuando una persona realmente conoce al Señor, pasa de muerte a vida, se produce esto en el cielo. Bueno, esta mujer también podría decir, tengo 10, perdí una. No, la busca. A ninguno de nosotros nos gusta perder cosas. A mí no me gusta ni perder la llave de la casa, porque ya me empieza a hablar de demencia senil, ¿no? Cuando pierdo las cosas, no me doy cuenta, no me gusta perder nada, y nos preocupamos mucho cuando perdemos algo. Quien perdió el documento, y por ahí perdió el sueño, hasta que hace la denuncia y se queda tranquilo, porque con el documento puede llegar a tener problemas. Y bueno, acá esta mujer encendió la luz y la buscó con mucha diligencia. Algunos ven en estos relatos la Trinidad. Dicen, bueno, el pastor que trae la oveja es el Señor Jesús. La lámpara que enciende y busca es el Espíritu Santo que con la luz de la palabra de Dios ilumina para encontrar lo que se había perdido. Bueno, puede ser. Y obviamente en la del hijo pródigo es el Padre. Es el Padre amoroso, que sería un mejor título que el hijo pródigo, ¿no? Acá el gran protagonista es el Padre. Esto muestra el corazón del Padre. El Hijo no tiene ninguna virtud más que la de haberse arrepentido. Se parece mucho a nosotros. Si hay alguna virtud, si hay algo bueno, es que no hemos sido rebeldes, como decía Pablo, al llamado amoroso del Padre. Pablo dice, el Señor Jesús mostró en mí toda su clemencia y yo no fui rebelde. La única a favor. Yo no fui rebelde. Él se consideraba el más pequeño de todos los santos. Y yo no creo que sea lisonja y que el Espíritu Santo ponga palabras de lisonja en la Biblia. Yo no lo puedo creer. Él dice ser el más pequeño de todos los santos porque persiguió a la iglesia, lo cual le pesaba y le pesaba muchísimo. Posiblemente era el aguijón que él tenía en su carne y que le hacía tanto mal, los recuerdos de hermanos y hermanas torturadas, tantas cosas más. Entonces, ¿cuál es la parte? Y bueno, la parte es que por la gracia de Dios respondimos, hermano. No somos mejores que el otro. Ahí está el fariseo, está orando con el publicano. Y todos recordamos la escena, ¿no? Dando gracias por ser como era y tantas sus méritos. Y el otro pobrecito no podía levantar la vista diciendo, sé propicio a mí, un pecador.
Y bueno, ¿cuál de ellos, dice el Señor, descendió antes justificado? Y es muy claro, hermano. Al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, más al altivo lo mira de lejos. Miren, hermano, yo lo vuelvo a repetir, perdona que insiste con esto, ¿no? Alguno dirá, es un problema tuyo, seguro. Esta ropa nueva que Dios nos ha dado, este vestido de fiesta que Dios nos ha dado, algunos de nosotros con los años llegamos a pensar que nacimos con el vestido de fiesta. No nacimos con el vestido de fiesta, ninguno de nosotros. Aún los que crecieron en la casa de Dios, nacieron con el privilegio de escuchar la palabra y estar cerca, pero en algún momento de su vida han tenido que arrepentirse de sus pecados y recibir la gracia de Dios, el Espíritu Santo y el perdón. No somos nosotros mejores personas que los demás. A veces los miramos con desprecio, tal vez inconscientemente, y no, hermano, la verdad es que no somos mejores que ellos. Y si algo bueno tenemos, lo repito, es porque nos los han dado. No nos tenemos que olvidar nunca de eso, porque nos podemos llegar a volver un tanto altivos y mirar un poquito de lejos, ¿no? Dijeron los fariseos, estas personas que no conocen la ley, malditos son. Qué porquería, ¿no? Qué problema. Estos burros, estos inconversos, ¿qué querés? Tantas cosas más. Estos que no conocen la ley, malditos son. Al ciego le dijeron, nosotros no somos pecadores como vos. No sé. Ahí en casa de Simón están reunidos y entró una mujer que era una mujer que ejercía la prostitución. Se echó a los pies del Señor llorando, todos conocemos el relato. Y bueno, lo que ellos pensaron en su corazón, si este fuese profeta, sabría qué mujer es la que se le tira a los pies y tantos más. Y la pregunta es, ¿quién es más pecador de los dos? La mujer que ejercía la prostitución y le pesaba muchísimo y estaba arrepentida y lloraba a los pies del Señor, o el orgullo de esas personas y decir, nosotros no somos como este. No, sin duda que ellos se tendrían que haber postrado a lavar los pies del Señor llorando. Y el Señor en un momento le dijo, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Son golpes terribles, ¿no? Acá mejor no lo hubiesen criticado al Señor en el capítulo 15, cuando dijeron, a los pecadores recibe y con ellos come, porque le respondió con estas tres que son durísimas y otras cosas que el Señor les ha dicho. Les ha dicho cosas muy duras. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con esto, con la religiosidad, con pensar que somos mejor que el croto que se nos cruzó, que el que nos molesta, que nos quiere limpiar los vidrios y lo ensucia, y dame plata porque te rayó el auto. Tantas cosas más que a veces nos llegan un poquito a molestar, ¿no? Estaban todos reunidos para escuchar al Señor, se estaba haciendo tarde. ¿Qué fue lo que le dijeron? Señor, mandalo de vuelta a casa que se está haciendo de noche, que vayan a comer. Nosotros estamos con el Señor, vamos a comer. Y esto, que se vayan, despedilo. ¿De dónde vamos a sacar para alimentarlos? Es un poco el enfoque, yo le tengo terror, a galvanizarme, teflonarme. No sé cómo lo entendemos mejor. A veces los años en la piedad nos debieran ablandar cada vez más y a veces es al revés, nos galvanizan cada vez un poco más. Y hermano, la dureza de corazón ya sabemos lo que es delante de Dios. Vamos a la última. A ver, muy bien, está fresca y todo. Esta parábola tan hermosa del padre amoroso y no del hijo despilfarrador. Después de citar estas dos, de la oveja y la moneda, como si fuese poco, les dice el Señor en el verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Después cuenta la experiencia del hijo mayor, que como decíamos al principio, no se alegró tanto. Es un relato muy conocido y muy hermoso. Y las parábolas tienen el objetivo de enseñar una cosa, decíamos recién, ¿no? El valor que tienen para Dios las personas y la alegría que le produce cuando alguno reconoce sus pecados y se vuelve con quebranto a su presencia. Hay una fiesta delante de los ángeles de Dios, lo sabremos o estemos con el Señor. Por el momento lo tomamos así, por fe, como tomamos la Biblia. Yo vi en estos versículos, sin querer hacerle fuerza a la parábola, porque vuelvo a decir, tiene un objetivo principal, ya lo leímos, distintos momentos en la vida de este hijo, que también a todos nos puede pasar. Del verso 12 al 13, con la ayuda de memoria. Del verso 12 al 13 lo leemos de vuelta. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No había muerto. Los bienes se reparten cuando el padre muere. Se lo dio en vida. Le dio en vida la herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo le llamo esto el tiempo de partir. Tiempo de partir. Hay un tiempo de partir. Muchos hermanos han abandonado la casa de Dios por distintos motivos. Y se apartaron, como decimos nosotros. Obviamente siempre conoce el Señor a los que son suyos, pero hay muchos verdaderos hijos de Dios que están apartados. Decidieron dejar. Siempre pensé, sin quererle hacer fuerza a la parábola, ¿qué le habrá pasado por el corazón, por la cabeza a este muchacho dejar semejante padre? Acá no se habla de la madre, supuestamente entiendo que está viva, no lo menciona la parábola, pero ¿qué le habrá pasado dejar el hogar de los padres? Dejar un padre con este corazón que leemos después, ¿qué le habrá pasado? Vaya uno a saber, ¿no? Pero hermano, la pregunta permanece para los hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa por la cabeza a los creyentes cuando pensamos que fuera del pueblo de Dios podemos estar mejor? ¿Qué es lo que nos pasa? Para pensar a veces en dejar la casa de Dios, tantas cosas, se fue. No es que vos atravesás la puerta o yo atravieso la puerta y te cae un rayo. No es así. Acá les dio la parte, y evidentemente se la dio al otro también, y lo permitió que se vaya. Acá nadie, hermano, está a la fuerza. Esto es un rebaño. La diferencia con los reyes es que el rey tiene una cerca alrededor, no te puedo decir por más que quiera. Esto es un rebaño. El Señor dijo: habrá un rebaño, habrá un pastor, y cualquiera de nosotros nos podemos ir. En una ocasión el Señor le dijo: si quieren ir ustedes también, vaya, porque ya muchos se habían ido. ¿Qué se le cruza a este muchacho por dejar semejante padre? ¿Qué se nos cruza a los creyentes por dejar la casa de Dios? Una sola cosa le pedí a Dios, decía David, y voy a buscar esto, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Algunos después vos te pensás que por ir siempre a la iglesia estás bien. Bueno, la verdad que no, podés venir siempre a la iglesia y estar mal. Pero si no venís nunca a la iglesia, tenés por cierto que está mal, de eso no cabe ninguna duda. Con lo otro por ahí hay duda, si no venís nunca, si lo tenés en poco, si no te importa, si hay algo que te parece mejor. Cantamos: no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que buscar en tu presencia. Lo cierto es que un día se fue y Dios lo permitió. Y muchos hermanos dejaron la casa de Dios, por más que se los persuadió. En una ocasión vinieron dos chicas jóvenes. Dicen: hoy vinimos a decirte que nosotros nos vamos. ¿Van a ir a otra iglesia? No, nosotros nos vamos. ¿A dónde van a ir? Y se iban a la vida anterior.
¿Qué puede haber de bueno? Bueno, nada, el verso 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. A un judío apacentar cerdos es lo peor que le puede pasar. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. No solo que los cuidaba, se quería comer la comida de los cerdos, y añade el texto, pero nadie le daba. Esta es la verdad del mundo. Lo otro es un espejismo. Este muchacho habrá visto un espejismo, que con sus proyectos, que con esa plata que le daba el padre, él por fin iba a ser libre. Y en hermanos que han dejado la congregación, yo después he escuchado que le decían a otro, no, mira, ahora sí que estoy bien, es una cárcel. Se siente como liberado. Ahora sí, puedo disfrutar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Realmente la bondad de Dios permite que cruce la puerta. Pero eso es un espejismo. A las chicas les dije, tarde o temprano van a cuidar chanchos, no te olvides nunca. Tarde o temprano vas a cuidar chanchos, porque el Salmo 73 dice, todo el que se aleja de ti perecerá. Todo el que se aleja de ti perecerá, y esto es palabra de Dios. Lo otro, el mundo, es un espejismo. Es un espejismo que atrae, que seduce. Esta es la realidad del mundo. Se quería comer lo que comían los chanchos y nadie le daba. Allá por 1940, don Enrique Santos Discépolo, que fue un autor de tango notable, en su tango Gira Gira, que es un término un tanto vulgar, como decir andá a caminar, en un momento dice, la indiferencia del mundo, que es sordo y que es mudo, recién sentirás. Cuando tengas para comer, cuando no tengas ni fe, ni yerba ayer secándose al sol, cosa que se hizo en la década del 30, había una pobreza terrible. Se tomaba mate y la yerba se la ponía al sol para poder recuperar y tomar de vuelta. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, los timbres tenían una pila enorme, yo lo llegué a conocer, mi abuelo tenía uno, como diciendo que tocas timbre y no te atiende nadie. Y el mundo es sordo y es mudo. Ni tiene para escucharte, ni tiene para decirte. Pero eso te enterás después. Cuando en el Edén comieron lo que no tenían que comer, dice, entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cuándo? Después. Después. Si alguien le hubiese dicho al rey David lo que iba a padecer aquel día que él estaba en la terraza y vio a esa mujer que no era la suya, si se lo hubiesen mostrado en una pantalla gigante, la muerte de Absalón y de los demás hijos y tanta barbaridad que le pasaron, hubiese salido corriendo a la guerra. Seguro. Pero está el espejismo. Esa vez fue un espejismo que él no podía tener. Bueno, no, sin embargo, compró el espejismo. Y te estoy hablando del rey David, el dulce cantor de Israel. El hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Qué queda para nosotros, hermano? Tenemos que tener cuidado con el espejismo. En la literatura griega se hablaba del canto de la sirena. A los marineros los saltaban al barco porque se tiraban de cabeza. Este espejismo del mundo. Y otro poeta contemporáneo, alguna vez lo conté, dijo, en la fiesta de este mundo hay mucha alegría y hay poca felicidad. Hay mucha alegría y hay poca felicidad. De hecho, el término gay significa alegre. Y alegre no tiene nada la homosexualidad. Cuando llega la vejez, cuando llega toda una situación que es muy dolorosa. Y el pecado siempre paga mal. Por ese camino, por otro camino, por donde sea que aleje a la persona de Dios, el pecado siempre paga mal. Y tarde o temprano terminás cuidando los chanchos, te querés comer lo que ellos comen y encima no te lo dan. La indiferencia del mundo, que es sordo y que es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Andá a caminar. Es un término que acunaron los italianos en el lunfardo, gira, gira. Así que bueno, esto fue lo que él vivió. Y en el verso 17 hay otro tiempo que comienza diciendo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco.
Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Estuvo el tiempo de partir, el tiempo de sufrir y el tiempo de recapacitar y decidir. Son distintos momentos en la vida de este muchacho. Primero fiesta y plata, fiesta, y se te apagó el espejismo, vienen los chanchos, y en un momento volvió en sí, dice el texto. Es como si hubiese estado loco. En un momento Moisés le dijo al pueblo, pueblo loco e ignorante, que pecáis así contra Jehová. Loco e ignorante, las dos cosas. Tenés que estar loco, tenemos que estar locos, hermano, para dejar la casa del Padre. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Encima por un espejismo, un canto de sirena, todas esas luces, toda esa cosa, y atrás viene lo otro. Pero Dios, que es rico en misericordia, permitió que este muchacho vuelva en sí y razone. ¿Cuántos obreros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Comían, dormían, trabajaban para el Padre, pero tenían todo lo que necesitaban. Voy a tomar una decisión, voy a volver. Bueno, querido, por la gracia de Dios hemos visto volver a muchos hermanos con el correr de los años. Pero ¿qué fue lo que pasó? A veces los chanchos dejaron marcas en la vida de esa persona. Ese tiempo que vivió mal, le dejó hijos inconversos, le dejó deuda, un montón de problemas. Y cuando el hermano decide volver, lo recapacita y dice, es una locura cómo hice esto y quiero volver, y toma una decisión, es como si fuese una madeja enredada. Todo lo que le pasó cuidando chancho. ¿Por qué? Porque el pecado siempre paga mal. Porque los que se alejan de ti perecerán. No se puede escribir la Biblia de nuevo, hermano. No se puede inventar el agujero de la puerta cada rato. Ya está inventado. No se puede cruzar la palabra de Dios y no recibir la consecuencia. A veces se habla de quebrantar la palabra de Dios. En realidad lo que nos rompemos somos nosotros cuando atravesamos la palabra de Dios. Y este se rompió. Pero en un momento volvió en sí. Estaba como loco, diríamos nosotros, ¿no? Y tomó una decisión. Voy a volver a la casa de mi padre. La mejor decisión que puede tomar alguna persona que está apartada. A lo mejor no está acá, pero está viendo por acá. Esto después se va por YouTube. Si estás apartado, acordate de esta parte. Si ya cuidaste chancho, si tenés la vida media destrozada, acá te espera. La casa del Padre te espera, Dios te espera, tenés que tomar una decisión. No es fácil salir de semejante madeja, pero es posible, muchos lo han hecho. Y este hombre, este joven, decide volver. En el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre. Tomó la decisión, ya pensó lo que le iba a decir. No soy digno de ser llamado tu hijo, haceme como uno de tus jornaleros, yo con eso me arreglo. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este tiempo se titula tiempo de volver. Así como hubo un tiempo de partir, hoy hay un tiempo de volver, que viene después de recapacitar, de reconocer que metiste la pata hasta el caracol, como se suele decir, como hizo Noemí, que se fue llena y volvió vacía y asumió la culpa. Dejó de echarle la culpa a los demás. Dijo, esto me pasa porque yo me fui donde no me tenía que ir. Se fue a Moab, un país extranjero. Los hijos se casaron con mujeres extranjeras, que Dios no aprobaba. Tantas cosas más. Bueno, este acá también asumió la responsabilidad. Y ya dijo, sé lo que le voy a decir a mi padre. Tiempo de volver y tiempo de confesar. ¿Qué significa confesar? Lo hemos dicho muchas veces. Significa literalmente decir lo mismo que Dios dice. Es una palabra griega, homologeo, decir lo mismo. Decir lo mismo que Dios dice. Todos los que se apartan de ti perecerán. Hice mal en alejarme. Llegué a cuidar chanchos. Miren, hermano, yo escuché tantas historias. Son de cada Walter, tantas historias. Gente que llegó hasta lo más bajo que vos te puedas imaginar para comer. Hijos de Dios.
que un día tuvieron ese decir, recapacitó, voy a volver y voy a confesar. La reacción del padre es hermosa, no lo terminó de dejar de decir lo que venía a decir y lo abrazó, porque Dios mira el corazón. Y al padre no le hacía falta que nadie le diga lo que estaba pasando en la vida del hijo. El hijo estaba volviendo y estaba diciendo lo que tenía que decir. Lo abrazó y lo besó. Así que esto es un tiempo de volver y un tiempo de confesar. Y el último tiempo, dice el verso 22, el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo y pongan un anillo en su mano, calzado en sus pies. Llegó descalzo. La túnica estaría que apestaba, estaría demacrado y sí, días sin comer. ¿Habrá ido lejos? Una provincia apartada. ¿Cómo estaría? A la miseria. Solamente el Padre lo puede reconocer. Cuando Noemí volvía de los campos de Moab a Belén, la miraban bien de lejos, decían, ¿es Noemí? No la reconocían. No la reconocían. Cuando pasamos tiempo fuera de la casa de Dios, de la presencia de Dios, el pecado hace un desastre, vuelve a desfigurar esa persona. Nos cuesta reconocerlos a veces. Hermanos, son terribles los efectos que tienen estos espejismos y estas salidas locas. Pueblo loco e ignorante, que pecáis así contra Jehová. Acá lo recibe, y no solamente que lo recibe, sino que pide que se haga una fiesta. Maten el becerro gordo, comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Este es el resultado. El diablo te va a decir, no vuelvas, después de todo lo que hiciste no tendrás cara para volver. Y hermano, no es fácil volver. Yo he visto hermanos volver. No es fácil volver. Con toda una historia, un montón de cosas. Y volver a la misma iglesia, menos. Optan por volver a otra a veces. Y algunos que han vuelto a la iglesia, así medio desfigurado, con la vida llena de problemas, han percibido miradas, como diciendo, ahí vino el fiestero. Ahí lo tenés de vuelta. Yo que no me aparté nunca. Así dijo el hijo mayor, yo siempre estuve a tu lado. Yo te serví siempre. Ahí lo tenés. Andás a ver, te encantó. Tantas cosas más. Y hermano, a veces no son palabras, son miradas. Está el riesgo de que la persona que vuelva medio se persiga. Está el riesgo. Y está el otro que yo lo he visto también. Esas miraditas, ¿cómo te va? Bueno, hermano, al que está volviendo, todo piojoso, como viene, hay que ayudarlo. El padre lo abrazó como venía, con mugre, olor a chancho, con lo que traía, porque es el padre. Porque el amor cubre multitud de faltas, porque nos hace ver al otro como no está realmente. Si hubiese ferviente amor entre nosotros, lo ayudaríamos. Hermano, siempre acordate que el que vuelve, si vuelve, se le hace muy difícil volver. Por eso muchas veces eligen otra congregación. Y si vuelven, vuelven humillados y con la vida destrozada. 3 hermosas parábolas del capítulo 15 del libro de Lucas, que es lo que nos enseñan que para Dios las personas son muy importantes. Tienen valor y Él se alegra muchísimo cuando deciden volver a su lado. Señor les bendiga.